Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Fundación Arco TV Hidalgo presenta Nuestra Salud. No debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, comenzamos. ¿Qué tal, estimados televidentes? Con el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes en este programa Nuestra Salud en Arco TV. Y el día de hoy quiero presentarles a nuestro invitado, el doctor Raúl Vieira Arredondo. Doctor, buenas tardes. Hola, bienvenido. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública, diplomado también en el ámbito de salud pública, y pues has desempeñado varios cargos igual gerenciales, ¿verdad, doctor? Así Vemos es. aquí responsable de la jurisdicción sanitaria número 1 de Pachuca, como epidemiólogo, por supuesto, ¿verdad? En la delegación estatal del ISSSTE también, aquí en Hidalgo, en algunas jurisdicciones, en otras áreas del estado, como Meztitlán, en la zona Otomí-Tepehua, y bueno, también director del Hospital Villa Ocaranza, entre otras. Y actualmente, pues él funge como responsable del área de epidemiología del Hospital ISSSTE, doctora Columba Rivera Osorio, aquí en Pachuca, y apoyo en la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud del Estado. Y bueno, pues también es catedrático docente en la maestría en salud pública en la máxima casa de estudios de la universidad, ¿verdad, doctor? Y bueno, el tema de hoy que vamos a tratar va a ser viruela símica, un tema en boga porque pues tenemos casos actualmente y pues vale mucho la pena que tengamos aquí al doctor Vieira con nosotros, pues porque tiene el conocimiento de primera mano por todas las cuestiones epidemiológicas que él maneja, el conocimiento igual de lo que es este padecimiento, qué lo causa. Entonces son puntos que vamos a desarrollar en el trayecto de la charla, doctor. Y bueno, para empezar, no sé, quisiera como punto general mencionar ¿qué es la viruela símica? ¿Dónde se origina, primero que nada? Okay. Bueno, también conocida como viruela del mono, ¿verdad? Para que no haya confusiones, es sinónimo. Así es, pero primero muchísimas gracias por la invitación, por poder participar con ustedes y poder comentar un poquito lo que estamos viviendo actualmente con lo que es la viruela símica. Bueno, la viruela símica no es algo nuevo, es algo que ha existido más o menos en los años 50, tiene su origen en África, principalmente en África Central. Ya se conocía en aquellos entonces, se identifica principalmente en el año de 1958, cuando se llevan un grupo de simios, unos monos, a Europa para hacer estudios de investigación. Les llamó la atención que algunos de ellos estaban enfermos, le hacen estudios y resulta que estaba enfermo de viruela. Como apareció en un mono, esto fue en el año 1958 aproximadamente, lo bautizan como viruela del mono. Sin embargo, la viruela del mono no es del mono en particular, sino son de varios pequeños animalitos o mamíferos, como son algunas perros de la pradera que se les conoce, lirones, algunas ratas gigantes de la zona de África, que son los transmisores. Entonces es un virus ya conocido en animales en el año del 58. Este tipo de enfermedades se les llama zoonóticas porque lo transmiten de los animales a los humanos. O sea que el hombre, el ser humano, resulta un huésped accidental. Así es, ¿verdad? así es. Y el primer caso en humanos, o sea, se identifica en el 58, pero en humanos fue en un niño de 9 años en el año del 1970, en Congo. Y a partir de ahí se empiezan a identificar ya más casos. Y llamó la atención en aquel entonces porque ya se había eliminado, se creía que estaba eliminada la viruela en África. Entonces cuando presentan a este pequeño, lo estudian, ven que no es viruela clásica y lo identifican con viruela del mono. Y es a partir de ahí que se identifican varios casos en la zona de África. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque cuando aparece una nueva enfermedad, entre comillas aparece, pero pues que estamos enterados, pensamos que es algo nuevo y ahora qué está pasando, y debido a todas las circunstancias del ambiente, del clima, todo el entorno que nos rodea, pensamos que son cosas nuevas, ¿no? Ya, fíjate que hoy estaba revisando con mis alumnos el origen del VIH, ¿sí, no?
Y ahorita que mencionas la fecha, nosotros revisábamos que era en 1980, 81, 83, cuando los primeros casos. Y ahorita que nos mencionas viruela del mono, viruela símica, 1950, pues ya tiene más tiempo. Así es. La cuestión es que esta infección no se ha tornado una pandemia. ¿O qué nos puedes decir en cuestión de comportamiento epidemiológico? ¿Cómo estamos actualmente? Ok. Como se identificó este caso en aquel entonces, estaba controlado en África, con muchas otras enfermedades que aparecen en el continente africano. Sin embargo, en el año del 2003 aparecen los primeros casos fuera de África. Eso fue lo que llamó la atención, y fue en Estados Unidos. Aparecieron un brote, y esto fue por tener contacto con unos animalitos que se llaman perros de la pradera. Algo que estamos viendo actualmente es mucho movimiento migracional y también lo que es la colección o la costumbre ahorita de traer animales exóticos. Entonces, eso pudiera ser también una situación de riesgo, ¿no? Y en el año, a partir del 2003, que fue en Estados Unidos, en el 18, en el 21, se fueron presentando diferentes casos en todo el mundo, pero eran muy esporádicos. África siempre ha tenido, pero en el resto del mundo se han presentado. Y es a partir del año 2022 que llama la atención que se presentan casos fuera de África y que no están asociados a pacientes positivos a viruela del mono, o que no hayan viajado a África. Eso es lo que llama la atención. Entonces aquí, como mencionas, puede influir no solamente el movimiento migratorio de humanos, sino de los animales. De los animales. Pudiera ser, es una de las muchas teorías que ahorita está investigando, pero es lo que llama la atención. ¿Por qué se están presentando casos en Europa, en América, en Asia? Y los pacientes, cuando se interrogan, refieren, no tenemos contacto, no hemos viajado, no tenemos contacto con más gente. Eso es lo que nos está llamando la atención en el área de la vigilancia epidemiológica. Doctor, y cuando nos mencionas contacto con este tipo de animalitos, el mono, algunos roedores, ardillas, etcétera, que nos mencionaste, ¿a qué se refiere ese tipo de contacto? ¿Tocarlo, un abrazo? ¿Qué tipo de contacto? El contacto se refiere a que tuviste cercanía con una persona que fue diagnosticada con viruela del mono, o que manipulaste algún tipo de animal que puede estarlo transmitiendo, como puede ser el contacto con la carne, el contacto con la sangre, con los fluidos de algún animal, algún mono contaminado, algún mamífero pequeño contaminado. Es el contacto directo cuando nos referimos a una asociación o algún viaje a las zonas de África. Ahora también se han dado mucho los viajes o turísticos extremos, en el cual vas a zonas donde en teoría nadie ha ido y quieres conocer. Entonces también por ahí puede ser una situación de ese tipo de contactos en zonas de riesgo. ¿Y el contacto sexual es vía para transmisión? De las vías de transmisión hay varias, se están estudiando varias. Como es una situación viral, eso le produce un virus muy similar al de la varicela, al de la viruela. Entonces, al ser un virus, su contagio es muy similar a las exantemáticas, enfermedades exantemáticas. Puede ser a través de gotitas de saliva, como pasó con el COVID, con la influenza. Puede ser con contacto con fluidos, puede ser contacto con sangre, puede ser contacto con una persona enferma, con las vesículas de las lesiones, y una que se está estudiando, que se está revisando, es a través de la vía sexual. Todavía no se ha confirmado, pero se está sospechando que puede ser una de las vías de transmisión. Y más que nada por la relación como tal, por las lesiones que pudiera haber y que pudiera haber un contacto más estrecho. Por ese motivo. Sí. Otra pregunta. Sí. Cuando una persona empieza o se le diagnostica viruela del mono, es muy probable que no sepa en dónde la adquirió, si no tiene muy presente en dónde estuvo, algún factor de riesgo, alguna reunión sospechosa de riesgo, porque la persona que es portadora no necesariamente ya va a tener las lesiones. Entonces no vamos a identificar si esa persona, ya tiene viruela, me le alejo, me retiro. Entonces, sí es posible que una persona todavía no tenga ningún tipo de síntoma o lesión y ya pueda ser transmisor del virus. Cuando uno tiene contacto con una persona, pensemos un positivo ya a viruela, el periodo de incubación promedio es de 5 a 21 días, es un periodo muy largo. En ese periodo, en realidad, mientras no haya síntomas, el riesgo de contagio sería muy bajo o nulo. A partir de que empieza la primera sintomatología, que realmente es la fiebre, a partir de ahí el contacto con las personas ya puede tener riesgo de contagio. Entonces es en el momento en que nosotros podemos contabilizar los días de contagio, de riesgo, en que pudiera presentarse nuevamente. Pero previo a esto, el periodo de incubación en que está el virus, va a ser muy difícil que pueda contagiarlo. Es súper importante esto que nos mencionas, el periodo de incubación. Nos referimos al
momento del contacto hasta el momento o el día en que ya aparecen los primeros síntomas. Ese es el periodo de incubación. Entonces, si una persona entra en contacto con un caso sospechoso o que ya tiene la viruela, y si pasa una semana no puede decir ya la libré, ¿verdad? No. Puede ser que en la siguiente semana aparezca porque está incubándose el virus en su organismo. Sí, inclusive parte de la vigilancia que realizamos es cuando se identifica un caso, tenemos un caso positivo, a partir de ahí, y las personas que vivan con él hayan tenido contacto cercano, lo vamos a vigilar durante 21 días, que no presente ninguna molestia. Si en 21 días no hay ninguna molestia, lo descartaríamos. Si algo presenta, verificaríamos o estudiaríamos si es el mismo padecimiento o es alguna otra cosa. Pero sí hay que vigilarlo a partir de que tenga contacto 21 días. Bien, ya nos empezaste a comentar un poquito de las manifestaciones, nosotros lo llamamos como el cuadro clínico. Entonces dices, uno de los principales síntomas es la fiebre. Así es. Sí, el paciente empieza con fiebre, que sería una de las causas por las que acudiera a la consulta, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras molestias va a presentar después? ¿O qué cambios en su cuerpo, aparentes o no aparentes? Sí, algo que lo que estamos, o lo que los manuales nos indican, la bibliografía nos indica es, los pacientes normalmente empiezan con fiebre. Posteriormente van a empezar con algún tipo de inflamación de los ganglios. Ganglios son lo que conocemos como ganglios, que son en cuello y en axila, que son un mecanismo de defensa, y posteriormente se va a presentar algunas lesiones en piel, que empieza con lo que es una mácula, que es una manchita, posteriormente es una pápula que viene siendo como un granito, una pústula que es un granito con pus, después se convierte en vesícula con una agüita, después con pus y después en costra. Ese sería el cuadro más característico que se ha identificado. Pero aquí sí quiero hacer una aclaración porque no todas las lesiones en piel significa que es viruela símica. Algo que también estamos viendo y que estamos fortaleciendo mucho es que el diagnóstico de viruela, como no es un diagnóstico, como no es un padecimiento frecuente, no todas las lesiones en piel o no todos los granitos significa que es viruela. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si alguien presenta este cuadro que fiebre con algunas lesiones en la piel, tiene que acudir con su médico y empezar a descartar otros padecimientos. Y ya, si no hay algún otro diagnóstico, podemos pensar en esto. Pero esas son las lesiones más características. Entonces, tú recomiendas que ante la presencia de una lesión en la piel, ya sea una manchita, una mácula, una vesícula, sí, que la persona no entre en pánico, porque al entrar en pánico pueden pasar dos cosas. Una, que digan, no, yo ya no salgo, no voy al médico, no quiero que me vean, no quiero que se enteren, van a pensar que tengo la viruela, y entonces pues puede haber complicaciones, ¿no? O la otra es de que se alarme, lo diga a todo mundo, espante a todo mundo, entonces pues piensan que sí es. Entonces lo correcto es que acuda al médico, ¿no? Por supuesto. Sí, puede ser una picadura de mosco, puede ser una intoxicación por medicamentos, puede ser una intoxicación por alimentos. Entonces sí hay que descartar, inclusive el diagnóstico de este padecimiento no es de primera instancia, como es un padecimiento raro que está apareciendo, más bien lo vamos dejando al último. Y sí, esa palabra que dices es muy clara, no entrar en pánico, pero sí es importante que seas valorado, que te revisen, también no hay que espantarse. Claro, igual pues para los que estamos en el área de la salud, claro, pues, igual debemos estar muy al pendiente y tampoco entrar en pánico. Sí, no, claro, no. Asustar al paciente, ¿verdad? Hasta tener un diagnóstico, que más adelante vamos a ver cómo se confirma el diagnóstico. ¿Sabes qué nos faltó? Que nos hablaras un poquito más del panorama, casos que tenemos en la República Mexicana, casos que tenemos en el estado de Hidalgo, casos en Pachuca. ¿Cómo vamos? Ya México ya está dentro del grupo de países que tienen casos. A nivel mundial, de acuerdo al último informe que salió el día 19 de septiembre, había a nivel mundial cerca de 60,000 casos confirmados. En México habían estudios 2.600 aproximadamente en estudio, pero ya había 1.300 confirmados, ya estaban confirmados en México, en diferentes partes del estado, de los estados. Creo que nada más había 2 estados que todavía no tenían casos. Y en el caso de Hidalgo, hasta el reporte del día 12 de septiembre, había 3 casos confirmados. Se siguen investigando, pero solamente había 3 confirmados en este momento, de acuerdo a la página de la Secretaría de Salud Federal. Sí.
debemos estar muy alertas. Hay una palabra que declararon a nivel emergencia sanitaria. Emergencia, o más bien es alerta de que hay que estar todos atentos de lo que está pasando, nada más vigilando, estar muy atentos de lo que está sucediendo. Todavía no es para hacer mayor actividad, todos, población. Personal de salud, todos. Sí, y no solamente con lo de la viruela, sino también nos pasó con COVID. En el momento que algo pasa, no esperarnos a ver cómo evolucionamos, sino, ok, empiezo con algo que me valore, no es nada, pues me regreso a mi casa y no sucede nada. No, evitar que pueda suceder algo más. No exceso de confianza, tampoco entrar en pánico. No es nada, claro. Bueno, pues regresamos en un momento, vamos a ir a un corte. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Continuamos con más de nuestra salud. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Ya estamos de regreso con el tema viruela del mono, viruela símica. Con nosotros el doctor Raúl Vieira. Doctor, ¿qué tal? Nuevamente aquí vamos a continuar, ¿te parece? Claro que sí. Estábamos comentando ya la parte de las características clínicas. Una viruela no tratada a tiempo, no diagnosticada a tiempo, ¿qué complicaciones pueden sufrir los pacientes? ¿Es mortal? ¿Llega a ser grave? Algo que se ha visto es que este padecimiento, en realidad, su letalidad, que significa que los que mueren por este padecimiento es baja. Pero sí hay que cuidar mucho las lesiones, que son donde se puede complicar. Al romperse las vesiculitas, las pápulas, si no se están cuidando, evitando que estén húmedas, sino mantenerlas secas, pueden infectarse, entonces puede generar una infección generalizada, y es ahí donde podemos tener el problema. Otra de las complicaciones que se ha visto es la presencia de lesiones a nivel ocular. Entonces hay que tener mucho cuidado también en esta situación. Eso es lo más frecuente que se ha identificado y que se reporta en la bibliografía. ¿Y a estos pacientes se les maneja con aislamiento? Valga la comparación, como lo que se manejaba con los pacientes COVID, ¿no? Los graves, aislamiento hospital o no, resguardo domiciliario. ¿Cómo se maneja en cuanto a estas medidas de prevención? Sí, manejarlo como ventaja. Sí hay que aislar, el paciente se tiene que aislar por el riesgo de contagio, de que él contagie a alguien más, o inclusive que él pueda infectarse las heridas, como comentábamos. Se aísla, no necesariamente en un hospital. Se puede aislar en su casa, como se hace con COVID. Como lo hacemos con un paciente de varicela o sarampión. Exactamente igual. En su casa, separado del resto de la familia. Cuando manejamos el término aislamiento es no tener contacto con más gente. Entonces, que no tenga contacto. Encerrarse a piedra y lodo. Me decía un paciente, doctora, me tengo que encerrar a piedra y lodo. No, eso también es muy interesante, porque al paciente le decimos, hay que aislarlo, sí, y lo encierran en el cuarto, y todo es en el cuarto, no puede salir del cuarto. El aislamiento simplemente es que no tenga contacto con más gente. Puede salir al jardín, sí, que no tenga contacto con gente. Puede ir al baño, sí, después limpia en el baño. Puede estar en su cuarto ventilado, sí puede estar. Puede salir siempre y cuando no tenga contacto con más gente. Y por si alguna situación tuvo que salir, tuvo contacto con alguna superficie o con más gente, hacerles medidas de limpieza. Pero esa es la parte del aislamiento durante el tiempo que estén las lesiones y que poco a poco vayan desapareciendo. Y obviamente ese aislamiento le ayuda a evitar la propagación del virus y a él, al enfermo, ¿no? Evitar cambios bruscos de temperatura, vamos a cuidarse. Al estar resguardado, se cuida más, está más atento, muy al pendiente de una alimentación sana, una hidratación, el control de la fiebre, el cuidado de las lesiones que nos mencionabas, que no se compliquen. Sí, así es. Recordemos que al estar enfermos, sus defensas también están bajas. Entonces, el riesgo de complicarse está latente. Entonces, también acostumbrado mucho de, mi primo está enfermo, voy a visitarlo. Sí, pero a lo mejor yo llevo otro problema respiratorio, una gripa, una influenza, etc. y voy a saludarlo. Recordemos, él está enfermo, sus defensas están más bajas y lo puedo complicar. O al revés, alguien que tiene sus defensas bajas y tiene contacto con él, los va a contagiar. Entonces, por eso las visitas no se recomiendan, y sí el aislamiento, que es separarse del resto de la familia, del resto de la población. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora quisiera que nos comentaras acerca de los diagnósticos diferenciales. Okay. ¿En qué otras enfermedades podemos pensar o diferenciar antes de tener el diagnóstico o mandar a hacer la prueba para detectar o confirmar la viruela símica?
habrá que descartar otros padecimientos. Sí, claro. Les comentaba al principio que de entrada cualquier lesión en piel, lo primero que pensamos no es en viruela símica. Podemos pensar, hay que hacer todo lo que es nuestro análisis médico, nuestra investigación. Tenemos herpes simple, herpes zóster, que son lesiones también virales. Tenemos intoxicación por alimentos desmanejados, por medicamentos que a veces nos salen algunas ronchitas o algunos granitos en la piel. Puede ser la misma varicela que en estas épocas de mitad de años cuando aparecen. Hay un padecimiento que es frecuente en las estancias o en los jardines de niños de escuelas que se llama Coxsackie o síndrome de pie-mano-boca, que es también viral, donde a los bebés les salen lesiones en la boquita, en las manos y en los pies. Es frecuente, pero no tiene nada que ver con viruela del mono. Lo que son padecimientos transmitidos por vector, como es el dengue, zika y chikungunya. Algunos de estos padecimientos presentan lesiones en piel, en las zonas tropicales. Y al inicio, como nos decías, que uno de los síntomas es fiebre. Bueno, síntoma ya que se mide, sí. Pero estas tres enfermedades transmitidas por vector, zika y chikungunya, pues, fiebre es el síntoma cardinal. Fiebre es el dato principal y sí puede llegarnos a confundir, pero primero hay que investigar si viene de la costa, si viene de una zona tropical, si recibe picadura por mosco. Estos pacientes van a tener lesiones por la picadura de mosco, van a tener fiebre, pero ya podemos asociarlo a que fue por picadura de insecto. Sarampión, que es algo que estamos viendo con la vacuna fortaleciendo, que hay que vigilar también mucho sarampión. Sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual que también presenta lesiones en piel. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchos padecimientos que hay que descartar primero antes de pensar en la viruela del mono. Y bueno, entonces ya que descartamos, algunos pueden descartarse clínicamente con la revisión en una visita ordinaria al médico. Para algunas otras les tendrá que solicitar algún estudio. Y entonces cuando la sospecha ya es muy alta por los antecedentes epidemiológicos, el comportamiento, ¿qué procede realizar para confirmar el diagnóstico? Ya descartamos los demás padecimientos, ya hicimos sus estudios, hicimos nuestra investigación. Pensamos que es viruela del mono y queremos tomar algún tipo de laboratorio. Primero, no hay laboratorios comerciales en este momento que realicen la prueba. Así como la prueba rápida para COVID. No hay pruebas. Ahorita no hay pruebas en laboratorios privados, ni pruebas rápidas, nada. Quien realiza este procesamiento de muestras es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica en la Ciudad de México, a través de los laboratorios estatales de salud pública. Y la prueba o los estudios que se realizan es tomar muestras de las lesiones. Principalmente tomamos muestras de las lesiones en diferentes momentos. Se toma también una muestra de nasofaringia, que es como la que tomamos para COVID, que a muchos nos tocó y es muy incómoda, y estas muestras se mandan al laboratorio estatal. Estas muestras tienen que ser tomadas en instituciones de salud, principalmente en este momento son tomadas solamente por instituciones públicas. Entonces es importante que acudan, si hay derecho a biencia a alguna institución pública, y si no la hay a IMSS, ISSSTE, pues a la Secretaría de Salud, pues igual toman la prueba. Sí, en caso de que ya se han descartado los demás padecimientos, y si no, acudir de primera instancia con su médico para verificar qué diagnóstico puede ser, y si no, ahí sí ya. Vamos, el área de epidemiología que tiene cada institución ya se encarga de definir si le toma la prueba. Claro. ¿De dónde la va a tomar? Ya que pasó con su médico, si el médico dice, no, los diagnósticos no cuadran con lo que yo estoy haciendo el estudio, ya epidemiología participa con los médicos y en conjunto determinamos si amerita o no la prueba. En ocasiones hay quienes tienen la posibilidad en las instituciones públicas de que los propios apoyos de médicos especialistas, como infectología, dermatología, medicina interna, nos apoyan también para poder descartar el padecimiento antes de llegar a la toma de la prueba. O sea, tienen que pasar varios filtros constantes para no pensar de entrada que es una... Y no crear pánico, porque en este momento no estamos ni en epidemia ni en pandemia, sino simplemente estamos investigando y analizando algunos casos que están presentes. Atentos. Estamos muy atentos en vigilancia. Bueno, una vez que se tomó la muestra en aquel caso que realmente se considera sospechoso, ¿en cuánto tiempo el paciente le vamos a dar el resultado? ¿O nos proporcionan el resultado del laboratorio? La experiencia que hemos tenido nos tarda aproximadamente entre 3 y 5 días, en promedio, porque como se va a la Ciudad de México, ahí tiene que procesarse. Y la prueba que se realiza se llama PCR, son pruebas de búsqueda del RNA o de los datos genómicos del virus. Entonces, es una prueba, es genómica, se manda a Ciudad de México y empiezan a buscar el virus en estas lesiones. Por eso tarda un poquito el tiempo, en el traslado, en el procesamiento de la muestra y en la emisión del resultado. Entonces, ese resultado, cuando es positivo, es específico, no hay probabilidad de que sea falso
falso positivo. No, le llamamos sensibilidad. La verdad va a ser muy difícil que si ya nos dicen que es positivo, se haya equivocado el laboratorio, va a ser muy difícil. Y más si el cuadro clínico ya lo cubre, ya hacemos comparación cuadro clínico con resultado del laboratorio. Ya va a ser muy difícil. Perfecto, pues en orden de ideas entonces ya tenemos el diagnóstico, está el paciente, por supuesto ya se inició algún tipo de manejo, pero ¿cuál es el tratamiento en general para viruela símica? Ok, el tratamiento específico para viruela símica no hay. No hay un medicamento particular que diéramos para viruela símica. ¿Qué es lo que hay que atender? Las molestias y que no se complique. Se controla la fiebre, se cuidan las lesiones que no se vayan a infectar, cuidamos las molestias generales del paciente, si le duelen le damos algún analgésico un poquito más fuerte y nada más, vamos vigilando al paciente. No existe en este momento ni una vacuna específica que se aplique masivamente, porque sí hay vacuna en África, pero muy particular, pero no hay ni vacuna específica y no hay un tratamiento o un retroviral o antiviral específico para el padecimiento. Hay que vigilar simplemente que no se vaya a complicar, que sería muy raro inclusive que se llegara a complicar un paciente de estos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué medidas de prevención recomiendas para que la población lleve a cabo y evite contagiarse o adquirir este virus que causa la viruela símica? Las medidas de prevención, híjole, las medidas de prevención van a decir, híjole, no cambian, no es que en realidad no cambian. Las medidas de prevención que llevamos ahorita con COVID son las medidas de prevención que tendríamos que llevar con todos los problemas infectocontagiosos. El uso de cubrebocas, que ha estado en discusión si sí o si no, pero bueno, aquí evitar estar con alguien enfermo de problemas respiratorios, evitar estar muy cerca de ellos. El lavado de manos es básico. El lavado de manos que tanto insistimos, lavarse las manos con agua y jabón, funciona totalmente. ¿Por qué? Porque lo que hace es un barrido totalmente de la mugre y de los agentes que tengamos en la mano. Eso nos ayuda muchísimo. Evitar, si alguien está enfermo, evitar estar en lugares públicos, en lugares de grupos masivos. Perdón que te interrumpa, eso es súper importante. O sea, yo, persona sana, me protejo, sí, pero también yo, persona enferma, protejo a los demás, no acudiendo a sitios concurridos, usando cubrebocas, lavándole las manos, hice manejo de secreciones, me limpié nariz. Eso que dices es súper importante. O sea, nos cuidamos todos, pues estamos mejor todos. Sí, y repito, si estoy enfermo o me siento mal, no voy a lugares donde hay mucha gente. ¿Por qué? Porque los pongo en riesgo. Entonces, yo me cuido, cuídenme también a mí, ¿no? Eso es parte de las medidas que tenemos que hacer en este tipo de padecimientos. En caso de que ya tuviera alguna lesión en piel, como puede ser varicela, o puede ser, pensemos que salió positivo a viruela del mono, las lesiones, las costritas y los líquidos van a tocar las sábanas de nuestra ropa. Esta ropa tiene que lavarse independientemente, no puede estar con la de la familia. Evitar sacudir las sábanas y nuestra ropa, porque las pequeñas costras también nos pueden llevar restos o fracciones de virus que puede llegar el momento de contagio. Entonces no hay que sacudir la ropa. Porque la partícula viral, bueno, el virus, ¿cuánto tiempo puede permanecer en una superficie que se contaminó o en un fomiter? Le llamamos todo este tipo de objetos. ¿Algunas horas, días? Hasta ahorita hay mucha información referente a esto, pero no hay mucha información. Algunos documentos te manejan que hasta 3 días, hay documentos que te manejan hasta una semana, pero en promedio estamos manejando 7 días. Entonces, una superficie que no se ha limpiado. Entonces hay que tener cuidado de la superficie que estás limpiando constantemente. Y como esta genera costra, los productos de la costra, los líquidos, es lo que genera el que pudiera estar ahí. Si es poca la carga, el riesgo es poco, pero si el paciente está apenas empezando, está generando las lesiones, las costritas, si estamos sacudiendo la ropa o en contacto con las superficies, bueno, el riesgo es más alto. Por eso el lavado de manos. Si estuviéramos tocando aquí, lo correcto es que nos lavamos las manos o nos ponemos gel o un desinfectante bacterial en las manos. Sí. Doctor, ¿tienes alguna dirección, algún número telefónico donde te pudieran localizar alguien de la población, algún paciente que quisiera consultarte algo, pedir orientación? Claro que sí, les dejo mi correo electrónico, es donde más me comunico, es vieira2000@hotmail.com. En alguna situación que pudiera yo aclarar o que pudiera apoyar, con mucho gusto lo hacemos. Gracias, qué amable, doctor. Y bueno, pues ya para concluir este tema de viruela símica, ¿cuál sería tu conclusión o tus recomendaciones? Mi recomendación sería no espantarnos, sí hay que estar atentos, no hay que bajar la guardia. Vivimos la pandemia de COVID, que eso tampoco ha desaparecido, no hay que confiarnos.
Y las medidas que aplicamos para COVID hay que aplicarlas para todo. Lavado de manos, lo que acabamos de platicar, nos va a ayudar bastante. Si alguien tiene duda o tiene alguna situación de quisiera que me revisaran, acudan a su médico, los va a valorar. Y no toda lesión en piel, eso sí lo manejamos mucho, no es viruela del mono. Entonces, si hay que acudir al médico a la primera molestia, podemos descartar otros padecimientos y no esperar a que se empiecen a complicar los padecimientos. Claro, te decía yo en comentar en una sesión, ¿hay un módulo para atención de viruela símica? No, ¿verdad? No. Así como el módulo para respiratorio, no. No. Entonces, pues ustedes con confianza acudan a la institución, soliciten la atención y se les va a recibir, se va a permitir el acceso, se va a permitir la entrada sin ninguna restricción, sin ninguna discriminación. Claro, ¿no? Hablabas algo importante sobre la discriminación que a veces se maneja, ¿no? De los pacientes que... De ese tipo de padecimientos, lo platicamos hace un momentito. Si yo dijera, yo tengo viruela símica, lo primero que van a hacer todo el mundo es alejarme, no para evitar contagiarse, simplemente por el hecho de que yo estoy enfermo. Entonces, es un padecimiento más, es un padecimiento que estamos estudiando, un padecimiento que tiene seguimiento y que no se complica llevando las medidas no se complica. No debemos estigmatizar al paciente que salga o que tenga algunas lesiones, simplemente yo creo que hay que apoyarlo, hay que atenderlo y hay que darle su manejo correspondiente. Muchas gracias, doctor Raúl. Y pues agradezco esta charla tan interesante, tan productiva, y pues a ustedes les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima edición de este programa Nuestra Salud. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Fundación Arco TV Hidalgo presentó Nuestra Salud. No debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llega a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza.